Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio que hemos denominado Cruzada con Luis Palau, aquí donde estudiamos juntos diariamente la Biblia, la palabra de Dios, de la mano como siempre de Luis Palau. Y en este día, al continuar con nuestro estudio en la segunda carta a los Corintios, le presento el mensaje Consecuencias de la desobediencia. Sin más entonces, con nosotros, Luis Palau. ¿Ha oído usted alguna vez decir a una persona, yo hago lo que quiero? Con tal que no moleste a los demás y que no hiera a los demás, tengo derecho a hacer lo que quiera, porque al fin de cuentas, yo tengo que vivir mi propia vida. ¿No ha oído usted palabras similares o semejantes? Yo lo he oído a menudo. Lo he pensado también en mis momentos de rebeldía. Pero ¿sabe usted una cosa? En el estudio que vamos a hacer hoy, en 2 Corintios, capítulo 2, vamos a encontrar que la desobediencia siempre lastima a los demás. Y a menudo, sobre todo una desobediencia directa a lo que la palabra de Dios enseña, provoca dolor y a veces, podríamos decir, hasta la condenación de millares de personas. Estamos estudiando 2 Corintios, esa epístola estupenda que es especialmente para los que son líderes cristianos. Y en el capítulo 2 estábamos recordando, si usted ha estado con nosotros, que San Pablo está procurando restaurar y ayudar a la iglesia que está en Corinto a restaurar a un individuo que estaba viviendo en una inmoralidad casi indecible. Resulta que los corintios, en vez de disciplinar a este individuo que estaba viviendo en inmoralidad sexual con su madrastra, pretendieron ignorar la ofensa, permitieron que este individuo continuara participando de la cena del Señor y los privilegios en la iglesia local, y como consecuencia habían contristado al Espíritu Santo de Dios. Contristaron al apóstol San Pablo. Y esa falta de disciplina que el apóstol San Pablo trata desde el capítulo 1 hasta la mitad del capítulo 2, hizo que Pablo cometiera un gran error. Muy a menudo, y lo encontramos aquí en 2 Corintios, y es un principio que se encuentra en toda la Biblia, el pecado de un solo individuo puede afectar a toda una iglesia y aún a otras iglesias a distancia lejana. Dice en el capítulo 2 y versículo 12 de 2 Corintios que estamos estudiando las siguientes palabras. Cuando llegué a Troas, dice Pablo, para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Notemos varias cosas. Primero, Pablo llegó a esta ciudad que se llama Troas. Si usted la busca en su mapa detrás de su Biblia, va a encontrar que era una ciudad portuaria. Troas nunca se nos dice en la Biblia que llegó a tener una iglesia cristiana bíblica. ¿Pero por qué? ¿Era porque la gente rechazaba la palabra de Dios? No. Troas nunca llegó a tener una iglesia cristiana bíblica porque el apóstol Pablo, cuando estuvo presente en esa ciudad, no predicó a Cristo. Se nos dice en el versículo 12 que había una puerta abierta en el Señor para predicar el evangelio. Pero Pablo no lo predicó. ¿Y por qué no lo predicó? En el versículo 13 dice, no prediqué porque no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. En una palabra, Pablo estaba esperando que Tito, su compañero, su asistente, regresara de Corinto para traerle las buenas noticias de que los corintos habían hecho la disciplina que correspondía con este inmoral que estaba entre ellos. Pero como Tito no llegó a Troas, Pablo se desesperó tanto que en verdad cometió un pecado. No aprovechó la puerta abierta de presentar las buenas nuevas de salvación y se fue. Dice que se despidió de los de Troas
y se fue para Macedonia. ¡Qué error tan grande el de Pablo! Pero ¿quién en verdad lleva la culpa, la responsabilidad de ese tremendo error? Eran los corintios, que por no haber disciplinado a ese miembro de la iglesia que se había comportado inmoralmente, lo habían forzado a Pablo a enviar a su asistente Tito, y como Tito no llegaba con las noticias, porque en aquellos tiempos el transporte era un problema grande, mucho peor que hoy en día, entonces, preocupado en espíritu, sin reposo, se fue a Macedonia. Mi amable hermano o hermana, líder de iglesia o no líder, usted y yo tenemos una enorme responsabilidad, según la Biblia, de disciplinar con amor, con paciencia, como ya hemos analizado, con el propósito sí de restaurar al caído, pero tenemos responsabilidad de disciplinar al que cae en un pecado que deshonra el nombre de Cristo en forma pública. Y cuando no tomamos las medidas de disciplina, nosotros pagamos las consecuencias, el Espíritu Santo se contrista y podemos afectar la evangelización de una ciudad a centenares de kilómetros de distancia. Así aconteció con Pablo en la ciudad de Troas, y fue un error muy grande de Pablo. Él tenía un plan, pero su plan quedó destrozado por la desobediencia de los corintios. Ahora el apóstol Pablo, algún tiempo más tarde, escribe esta carta. Y mirando hacia esa experiencia que se puede llamar un fracaso en la evangelización, Pablo, sin embargo, después de confesar que fracasó, porque realmente los versículos 12 y 13 son una confesión de Pablo, mira al lado positivo. Y en el versículo 14 comienza con la palabra más, o sea, sin embargo. Dice, sí, no cumplí en Troas, no tuve reposo, me despedí, me fui a Macedonia, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En una palabra, Pablo nos dice en ese versículo 14, Cristo siempre nos lleva en triunfo. A pesar de que nosotros fallamos, somos infieles, Él permanece fiel, como dice 1 Timoteo capítulo 2. Mi querido hermano, este pasaje, que vamos a seguir analizando si Dios quiere en los días subsiguientes, 2 Corintios 2, 14 al 17, nos hablan de la victoria que hay en Cristo cuando andamos en la luz. Y yo quisiera que lo analicemos en tres partes, usando tres palabras que quizás usted ya me ha oído usar en el pasado, pero que aquí están en la exposición de este pasaje. Primero, la palabra triunfantes. Dice, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Cristo, el Hijo de Dios, que es Dios, siempre nos lleva en triunfo. Él comienza diciendo en el versículo 14, a Dios gracias. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestros fracasos en la evangelización, a pesar de que no somos fieles con Dios como podríamos y deberíamos serlo, Dios permanece fiel. Y debemos cada día usted y yo, después de confesar nuestros fracasos, como lo hace Pablo en los versículos 12 y 13, continuar dándole gracias a Dios por el triunfo suyo sobre nosotros. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Para el cristiano verdadero, para los que tenemos a Cristo en el corazón, hay triunfo día tras día tras día. ¿Usted lo está experimentando en este día, mi querido hermano o hermana que me escucha? ¿Usted está disfrutando del triunfo de Jesucristo? ¿De dónde proviene ese triunfo? Pues del poder que resucitó a Jesucristo, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Cristo resucitó y ese Cristo resucitado mora en nosotros. Ese es el triunfo en la vida diaria. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net.
consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Se mueve la mano de Dios, es su palabra viva. Se mueve la mano de Dios, es su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios, es su palabra vida. Se mueve la mano de Dios, es su palabra vida. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios, es su palabra vida. Se mueve la mano de Dios, es su palabra vida. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios, es su palabra vida. Se mueve la mano de Dios, es su palabra vida. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios. Con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios. Con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios. Así nos acompañaba la agrupación Salvador por el segmento de la música. De esta forma estamos llegando al final, pero no quería despedirme sin antes recordarle que si usted conoció al Señor Jesucristo como su Salvador personal a través de alguno de los ministerios de la Asociación Luis Palau, yo le invito a que nos escriba, nos cuente de su decisión, escribiéndonos a la dirección de correo electrónico testimonios@luispalau.net. testimonios@luispalau.net. Para Luis va a ser de mucha alegría saber de su decisión y poder estar en contacto con usted, así que yo le invito a que nos escriba. Mi nombre es Jorge Escopazo, fue un placer acompañarle en este día. Si el Señor lo permite, nos vamos a reencontrar en nuestra próxima presentación. Recuerde visitarnos en nuestro sitio en internet luispalau.net. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.